Hola, soy Mauricio Sandoval, bienvenidos al avance informativo de hoy 3 de enero de 2023 en Red Más Noticias. Y no cualquier tinto, el que te gusta, La Bastilla, el de siempre. Si es tinto, es La Bastilla. Las lluvias tienen congestionada prácticamente a Bogotá y también a Cundinamarca. Paola nos reportaba también hace un momento en Soacha la situación está muy complicada. Ahora, Julia Moncada le saca 15 puntos. Eso me parece absurdo. Es mucha ventaja. Zacarías, ¿qué hacemos? Se nos está agotando el tiempo. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias por conectarse a esta hora. Estoy conectado desde el Zulia, Venezuela. Mi nombre es Francisco Ruiz y esto es Hablemos Franco. Hoy con un tenaz periodista colombiano. Como siempre digo, agradezco la disposición de conectarse conmigo a través de esta plataforma. Él es Mauricio Sandoval, presentador de noticias, modelo, actor también, y ha sido imagen para muchas marcas empresariales en su país. Mauricio, de verdad agradecido, como decía previo a esta conexión, agradecido una vez más por aceptar la invitación. De verdad para mí significa mucho el poder establecer contacto con un representante de los medios de comunicación de otro país. Uno a veces hace este tipo de cosas. Yo poco lo he hecho realmente en directo con un periodista y siempre he querido tener la oportunidad porque en medio de toda esta convulsión, toda esta vorágine en la que estamos viviendo, pues como país, uno busca siempre hacer comparaciones. ¿Qué tan distinto es hacer periodismo en otras latitudes? Entonces, de verdad, súper agradecido. No, mil gracias antes por la invitación. Saludos también a los que se van conectando, a Diana Alegre que nos informa que se escucha bien. Eso es lo importante, que la gente también nos esté escuchando sin problema. Mauricio Sandoval, presentador de noticias, comunicador social, también ha sido modelo para diversas marcas en su país, diversos comerciales, y también ha participado en series televisivas como actor. Bueno, primero aclarar, no soy modelo, yo simplemente soy, periodista y actor sí, en varias series, ya más adelante, como tú decías, hablaremos de eso, y también en diferentes comerciales, pero como actor, modelo, si no, ya pues no creo que tenga yo el físico para eso. Y respondiendo a tu pregunta de cómo me inicié, pues sí, efectivamente yo lo tenía claro desde el inicio siempre del colegio, quiero ser comunicador, quiero ser comunicador. Mis compañeros a la semana querían ser ingenieros, a la otra semana abogados, luego médicos, siempre cambiaban, yo tenía mi horizonte claro y gracias a Dios se pudo lograr y lo trabajé, lo estudié, ingresé a la universidad, estudié periodismo y así fue que se inició todo este proceso, pero lo tenía muy claro siempre desde la niñez prácticamente. A veces la gente asume que cuando alguien es muy conversador y es el protagonista en las reuniones familiares y es de conversar mucho y anima las fiestas, la gente asume que debería pues esta persona fácilmente dedicarse a esta carrera. Para ser un comunicador desde su visión, ¿cuál sería el ingrediente fundamental? Pues primero, la ética que debe tener la persona para ejercer la profesión en los diferentes ámbitos. Lo que tú decías es importante, pero no todo el mundo se dedica a la televisión, por ejemplo, o a las redes sociales, que necesita una persona, digamos, amena, cero tímida. Hay otras áreas como la prensa escrita, el trabajo en comunicación corporativa en las empresas que no requieren de pronto vencer ese miedo escénico. Entonces lo importante, independiente del área, de la profesión en la que cada uno se dedique, la ética, el compromiso, la honestidad en el trabajo, eso es fundamental. Y en el caso periodístico, por ejemplo, que esa persona esté muy bien informada, porque de eso depende el éxito, ¿no? Que conozca lo que pasa en su país, lo que pasa en diferentes ámbitos, en la política, en la economía, incluso en los deportes, en el entretenimiento, en el país donde uno reside y a nivel internacional. Cada vez somos un mundo más globalizado y tenemos que estar, por supuesto, enterados de lo que pasa en la región y en el entorno, porque eso sin duda afecta también a nuestros países y ese es como el principal atributo que debe tener un comunicador. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Bueno, esa frase no es mía, esta en realidad es el eslogan de Red Más Noticias, uno de los medios de comunicación acá en Colombia, que hace unos 7, 8 años más o menos, cuando se creó el noticiero, el director de ese momento, Álvaro García, para marcar la diferencia con los otros medios y los otros noticieros que había actualmente en el país, definió eso. Conocer las noticias es bueno, todos los medios las registran, usted como televidente las conoce, pero el valor diferenciador, el valor agregado de Red Más Noticias es que las explica, las analiza. Ahí está Mauricio, otro colega y además tocayo también, que
ayuda al televidente a entender, a analizar esa información y por eso fue que se definió ese eslogan allí en Red Más. Sí, él justamente hace acá una pregunta y bueno, la tenía dentro de mi cuestionario porque bueno, en mi contexto también es un poco complejo ejercer el periodismo acá y me gustaría saber, compartiendo pues la pregunta de este usuario que también es colega, ¿cómo hace un periodista para que un funcionario le dé una información? A veces están reacios, por lo general esto ocurre con políticos, no sé si le ha sucedido. Claro, y la gente no está obligada a dar información y uno como periodista tiene que respetar eso. Si la fuente no quiere entregar información o no conoce el tema, te redirecciona a otro funcionario y ya en última, si de pronto se está investigando un caso de corrupción o algo, se puede por lo menos aquí en Colombia, no sé cómo será ya, tramitar un derecho de petición donde esa persona o esa entidad tiene 10 días aproximadamente hábiles para responder a ese derecho de petición, enviarte la información necesaria o requerida. Es como la primera instancia, sino acudir a otras fuentes o a otros funcionarios, pero importante, no están obligadas las personas a dar información y a dar declaraciones. Cuando quieran, pues están abiertos los medios para hacerlo, pero uno también como periodista no los puede obligar. Correcto. Siempre se le dio fácil esto de la comunicación, porque dependiendo de los casos a veces se debe trabajar mucho esto de cómo pararse frente a una cámara, el cómo saber proyectar la voz, todo este tipo de cosas. ¿Siempre le resultó fácil o fue un entrenamiento? No, por supuesto hay que prepararse y todos los días seguimos aprendiendo de eso. Y además la comunicación, el periodismo va evolucionando con el tiempo, llegan nuevas tecnologías, incluso ahora en muchos noticieros ya el mismo presentador maneja su teleprompter directamente o con el pie o con la mano. Siempre hay que ir aprendiendo, las luces van cambiando, ahora son LED, entonces siempre requiere un proceso de formación, nunca hay que considerarse que ya lo sabemos todo, porque hay personas también que te pueden aportar desde su conocimiento, como te digo, nuevas tecnologías, entonces siempre es un proceso de aprendizaje, siempre hay que prepararse, el paso por la academia es fundamental, la universidad es clave, también ya obviamente cuando te enfrentas a la vida real es otra cosa completamente distinta, pero ese bagaje que te da también la vida diaria, el trabajo en equipo y el trabajo ya más real también es importante, entonces todo es un complemento de la academia, el trabajo y prepararse constantemente, nunca dejar de aprender. ¿Recuerda cuál fue el primer trabajo periodístico que tuvo que hacer en un medio de comunicación? ¿Cómo fue esa experiencia? Mi primer trabajo periodístico fue en el año 2010 en el canal Cable Noticias, que ahora justamente los dueños son venezolanos, en ese momento eran colombianos, y es un canal estilo CNN, estilo NTN 24, que son 24 horas de información, un canal completamente periodístico, noticioso, ahí no hay novelas, no hay nada de eso. Y ese fue mi primer trabajo en el año 2010, ingresé al noticiero de las 3 de la tarde. En ese año, la primera noticia que presenté, no me acuerdo cuál fue, pero en ese año, por esos días, ocurrió lo de los mineros que quedaron atrapados en Chile en una mina en el desierto de Acatama. Fueron más de 8 horas de transmisión ininterrumpida, obviamente desde Bogotá, desde el set. Teníamos invitados al aire, nos enlazábamos con la televisión chilena, hacer contexto, análisis, y fue una transmisión ininterrumpida, como te digo, de 8 horas, fue un gran reto profesional, yo estaba iniciando, y allí ya mis jefes vieron, digamos, como ese talento, esa disposición para la improvisación, y me fueron ascendiendo, me fueron dando mejores horarios, noche, el fin de semana también, tuve un programa internacional, que lo pregrabábamos los viernes y salía al aire sábados, domingos y festivos con el resumen de las noticias más importantes del mundo durante la semana, y allí fue mi primer trabajo periodístico ya hace 13 años, sí. Como 13 años, sí. Pero siempre ha sido ancla del noticiero. Fíjate que, bueno, una cosa importante, para ser un buen presentador hay que ser un buen reportero, porque el reportero y la calle te da esos elementos para poder transmitir y generar credibilidad. Y yo insisto que el presentador es el mejor reportero que hay porque maneja todos los temas. Y si falla algo, hay una falla técnica, se cae el teleprompter, tú tienes que saber qué está pasando en el país. Por eso es lo que decía ahora, hay que saber de economía, de política, de fútbol, de entretenimiento, porque el presentador es ese conductor, esa cara amable del noticiero, que si algo pasa tiene que saber de todo, mientras que un reportero puntual tiene su fuente exclusiva, política, el otro que cubre economía, el otro que cubre farándula, entonces digamos, es muy bueno en su área, pero el presentador tiene que ser el mejor reportero porque cubre todo. Entonces digamos, yo inicié siempre en SER, y en comunicación corporativa en varias agencias, y ya obviamente pues en cubrimientos especiales y salí a la calle, elecciones, ahora estuve en elecciones, ahora se utiliza mucho también hacer transmisiones que el presentador salga a la calle, entonces se hace un directo desde allí.
pero yo inicialmente empecé en el set, en noticias, y obviamente ya con cubrimientos especiales, sí, pues hacemos cubrimiento en la calle, claro. Sí. Hace rato hizo énfasis en que no es modelo, nunca ha abordado esa faceta. No, Sin embargo, no. he visto que ha hecho algunos comerciales y lo han utilizado como imagen oficial para ciertas marcas. Se siente un poco incómodo cuando de pronto le dicen cosas como esta, que mira que también has sido modelo. ¿Le causa algún malestar eso? No, para nada, pero es que no lo soy, entonces sí lo aclaro, y de hecho es la primera vez que me lo dicen. Entonces, claro, porque yo ya de pronto el modelo más como el desfile, Ah, o ok, sí, claro. modelo de ropa, digamos, Sí, sí, imagen, acá lo llamamos más que todo, sí, como imagen de marcas o actor incluso, ¿no? Que tampoco lo soy, respeto mucho a los actores que realmente se preparan, estudian arte dramático y demás, porque la mayoría de lo que yo he interpretado en novelas y eso que tú decías ha sido como de mí mismo, de periodista, ya una que ok. otra que me he salido un poco, pero y en los comerciales ya que son otros roles, pero respeto mucho al actor. No eres modelo, pero puedes serlo, comentan por acá. Sí, es que Gracias. justamente hacía ese comentario porque la imagen está presente, ¿no? Claro, la profesión es periodista, eso es lo que ejerce realmente, lo que hace. En estas producciones dramáticas donde ha tenido participación, ¿cómo fue esa experiencia con actores dentro de un set distinto de pronto al de un estudio donde tienes que narrar noticias? Sí, pues mira, inicialmente mi primera experiencia actoral fue en La Ley del Corazón, del canal RCN, que es protagonizado justamente por un venezolano, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Luciano. Ajá, Luciano, de Alexandro, Sí. se me estaba olvidando, me va a matar. Y entonces fue mi primera experiencia actoral, pero como te decía, era representarme a mí mismo como un presentador de noticias. Entonces, digamos, claro, era lo que yo he hecho toda la vida, pero también diferente porque ya era en la ficción, entonces más relajado. Ahí podías repetir cualquier cosa, que la luz, que el sonido, entonces repita. Ya en el noticiero, como salió, salió, y vas al aire y empezó el informativo, y tú vas, y se cayó la luz, se cayó, pero tienes que seguir. En cambio, la novela te permite corregir, que atrás se ve feito, entonces arreglen el backing, y otra vez, entonces, digamos, en ese sentido, pues es más cuidadoso, con más detalle, por lo que es pregrabado, entonces te da esa facilidad y es como la ficción. Entonces, pues fue muy interesante porque es lo que yo he hecho toda la vida, pero ya como casos hipotéticos que incluso una vez también uno jugaba en la infancia. Yo siempre quise ser periodista, como te decía, entonces uno en la casa se inventaba noticias, que el carro atropelló a no sé quién y era mentira, pero así te ayudaba como a soltar, y eso es lo que pasa en las novelas, en la ficción. Ya después tuve otros personajes ya muy corticos, ya como en otro rol que sí me exigió más preparación y demás, porque era ya salirme de mi zona de confort y de lo que yo siempre he dicho que es el periodismo. Pero esa fue mi primera aproximación en La Ley del Corazón, con Luciano, sí señor. El periodista, no sé si es una bendición o no, con el tiempo alcanza la condición de personaje público. Esto ha sido, de algún modo, le ha traído alguna complicación al periodista. No, para nada, pues siempre hay gente que le gusta tu trabajo y otra que no, y más en estos países tan polarizados, la idea es que la gente en la casa te reciba bien, que trates de llegar y de calar con tu mensaje, con la noticia, a la mayor cantidad de televidentes, pero uno, pues obviamente tiene estilos diferentes y a la gente le gusta, a otra no, y tú tienes que entender eso, también recibir las críticas, ser abierto. Mucha gente también que te cuestiona, pues te puede dar muchas recomendaciones que a veces los que te quieren mucho no lo ven porque tienen un cariño, ¿no? Y entonces no ven eso. Es importante también escuchar a la crítica porque pueden tener razón en algunas cosas y uno lo puede trabajar internamente y mejorar en esos puntos. Así que es fundamental también, pues, ese cariño y ese no tanto de la gente que de pronto no te quiere mucho, pero es donde uno más aprende. Mauricio Sandoval se ve, lo que yo veo desde acá, un hombre bastante, muy seguro de sí mismo, quiero decir. Y me gustaría en este punto, pues, por curiosidad, conocer cómo fue el niño. ¿Por qué? Porque uno asume que con el paso del tiempo las vivencias forjan el carácter. Quizá esto que estoy viendo ahora sea producto de muchas vivencias interesantes, quizá algunas pudiera compartir acá, algunas de pronto no. Me gustaría conocer cómo fue ese entorno de la infancia, su primera visión, esa mirada primitiva de la niñez, ¿no? Del mundo. ¿Cómo fue? Bueno, muy tranquilo.
Venezuela con mi familia, tengo una familia muy grande, entonces siempre hemos compartido bastante, muchos primos, muchos tíos, entonces hemos sido muy familiares, la celebración de los cumpleaños, bueno, cada logro de cada uno, el grado, los 15 años de la prima, todo, entonces ha sido una infancia, pues fue una infancia muy tranquila, de mucho compartir, de mucha integración familiar en la casa, la verdad muy sana, una infancia muy sana, con los juegos normales de la época, en la calle, mucha televisión, eso sí, siempre he sido muy fanático de la televisión, entonces desde niño muy pendiente de las noticias, de las novelas, de todo, me gusta analizar como la televisión y bueno, juegos muy tranquilos, una infancia muy sana en realidad. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar? Sí, claro. Ok. Esto se lo pregunto porque, bueno, a mí me hicieron una vez este comentario, no sé qué tan acertado fue, entonces ahora tengo la oportunidad de consultarlo con un colega. Es necesario para el periodista conocer contextos. Yo lo asumo de otra manera. No necesariamente tienes que viajar para conocer un contexto, porque puedes documentarte. Pero esta persona me hizo tanto énfasis en eso que me sentí mal. Entonces por eso pregunto si le ha tocado viajar en algún momento y cómo ha sido esa visión de otros países, otras ciudades. Usted creo que es oriundo de, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Popayán? De Bogotá, pero vivo en Popayán. Bogotá. Ok. ¿Cómo ha sido, cuál es la lectura que hace cuando viaja? Ver otras realidades, sobre todo si ha ido a otro país, es lo que me gustaría conocer. Claro. Pues sin duda el contacto, ¿no? Con otras culturas, con otra gente te enriquece, vas adquiriendo nuevo conocimiento, diferencias las culturas, las costumbres de la gente, las tradiciones, y es fundamental, pero como tú decías, no es necesario viajar para nada, y menos ahora en un mundo tan globalizado con las redes sociales, la era digital, uno se teletransporta inmediatamente, puede estar en Dubái, normal, viendo a la gente, el TikTok, el YouTube, esos videos de viajes con las noticias, los medios internacionales es fundamental, mirar la BBC, CNN, y nomás con eso ya uno se base a la idea, va recibiendo un conocimiento, las clases también en la universidad, la historia es fundamental, y uno con los libros nomás, uno ya puede viajar. Mucha gente, he escuchado varias historias de gente que está en la cárcel muchísimos años, y no me acuerdo ahora quién, pero una persona que después de como 40 años en la cárcel salió feliz y dijo que estuvo en el mar, que estuvo en la playa, que estuvo no sé dónde, claro, con la mente que es tan poderosa y que la mente se cree todo lo que uno le dice, pues utilizarla bien para esas cosas, la gente puede viajar normal pensando que está en ese sitio, ¿no? Entonces, lo que te digo, comprobando las diferentes gastronomías, con los libros, ya uno puede saber más o menos cómo es la costumbre, las tradiciones en otros países, ¿no? Ahora cada vez más es más fácil, como te digo, ¿no? Ahora la era digital, las redes sociales te permite conocer, pues eso, ¿no? Y creo que cada vez estamos más integrados, cada vez, por ejemplo, en la pandemia conocimos tantas cosas de tantos países que nos sentíamos como uno solo, ¿no? Independientemente que Colombia o en Argentina, donde esté cada uno, nos sentíamos como si fuéramos uno solo y que nos tocó este problema tan grave, a todos lo afrontamos. Entonces el viaje claramente y ese contacto, lo mismo que el periodismo, salir a la calle, el contacto con la gente, pues te permite, ¿no? Como estar allí en esa ejercicio de inmersión y de conocer de primera mano las realidades. Claro que los viajes te van a nutrir mucho más, pero no es necesario hacerlo para conocer el entorno y el contexto que quieres. Claro. La noticia que ha tocado la fibra, y regreso a lo mismo, veo a un hombre muy seguro de sí mismo, con mucho control de sí, ha tenido contacto con estas realidades que menciona, en algún momento ha sentido que ha tocado una fibra. ¿Cómo ha manejado esa situación? Si ha pasado. Todo el tiempo, y más en un país tan convulsionado periodísticamente como Colombia, que cada media hora hay una noticia nueva. Entonces, a diferencia de Australia, que hay una noticia que es un canguro que se escapó, dura esa noticia todo el mes. En cambio, aquí hay una tras de otra, y cada vez más dolorosa. Entonces, violaciones a niños, asesinatos, todo eso marca, y uno es persona, es ser humano antes que todo. Entonces, las fibras obviamente están allí siempre alterándose, y uno siente, y eso es normal y hay que expresar también. Yo soy de los partidarios de que el periodista no puede ser una pared blanca y rígido, porque para eso ponen a un presentador de inteligencia artificial
a que recite y recite ahí un texto. Entonces, la idea es sentir para que el televidente también y la audiencia sienta esa noticia y tú transmitas en realidad lo que está pasando, sea algo triste, de dolor, algo, no sé, algo feliz, un reconocimiento. Entonces, pues siempre hay que interpretar eso y transmitirlo. Obviamente, controlarse si ya es algo muy triste y te vas a poner a llorar ahí a lágrimas, pues tampoco, pero no es malo que uno sienta y transmita un dolor con una noticia trágica. Sí, esta pregunta se la formulo porque cuando estudié, en el tiempo de la universidad, me tocó hacer unas pasantías y fue en la morgue. Entonces, estaba entrevistando al familiar del occiso y hubo una situación bastante compleja allí, ¿no? La persona comenzó a llorar y yo automáticamente, mientras tenía el micrófono en la mano, le hice esto, porque fue como una reacción. Y mi tutor estaba allí y casi me pega, porque eso no lo podía hacer. Entonces yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la explicación dentro del periodismo para que yo pueda entender? Entonces me dice que un periodista tiene que ante todo ser periodista. Yo creo que el periodista es humano también. Bueno, tuve un conflicto con él allí y por eso le formulo esta pregunta para conocer cuál era su visión sobre esto. Porque fue una reacción involuntaria de pronto, porque o sea, somos humanos, ¿no? Yo le hago esto y casi pierdo la materia porque hice eso. Pues muy mal tutor, la verdad, y seguro tampoco malo, no hay que juzgarlo, porque si en esa época era, digamos, la regla así, lo mismo que, por ejemplo, ahora dicen que ya se puede tutear a la gente, antes era exclusivamente usted, el respeto, doctor, no sé qué, y ahora es más personal y me parece chévere como romper ese hielo para acercarse más a los invitados. Entonces, de pronto en esa época sí no estaba bien visto, pero la gente ya entiende y lo ve con buenos ojos, mejor aún que no sea tan rígido y como que si no le importara nada y solamente estar ahí, eso ya es amarillismo. Si se le cayó una casa encima en un terremoto y usted ahí preguntándole qué pasó sin ninguna sensibilidad, pues eso no. Entonces tiene que primero decirle a la persona que quiere hablar, nos solidarizamos con usted, lo sentimos mucho, si llora ahí pues obviamente hay que darle un abrazo. Entonces eso ahora por lo menos es muy bien visto porque es como que el periodista es humano y se solidariza con la gente y no simplemente por sacar una información como si fuera una nevera y que no le importa nada, y eso no. Durante el estudio de mi carrera se me hizo mucho énfasis en tratar al entrevistado de usted y me he dado cuenta en el ejercicio que no a todos les gusta. Hubo una presentadora de televisión, casualmente también, que me dijo previo a la entrevista, te voy a agradecer que no me digas usted, por favor, trátame de tú. En otros casos me ha tocado que, bueno, tengo que mantener el respeto, el usted, porque el entrevistado así me lo exige. Muchas veces no lo exige, sino dependiendo también del perfil. Entonces, en este sentido, a Mauricio le molesta que le digan en una entrevista a usted, que lo traten de usted o de tú. No, me da muy depende también, eso es muy relativo, como lo decías, depende también de la confianza con la persona, del tema que se va a hablar, ¿no? Ya es con los niños, pues entonces uno tiene que ser un poco más cercano. Entonces todo depende como de la temática, de lo que se aborda, de la confianza que haya con el entrevistado y con el entrevistador, porque ya pueden que se hayan realizado muchas entrevistas, también de la cultura, por ejemplo, los periodistas mexicanos, muchos tratan de tú, y está bien porque los sienten más cercano, incluso ven como un irrespeto a veces tratar de usted, ¿no? Entonces ya también depende de la cultura, del país, eso es muy relativo. El tema de la represión a las libertades. Para un periodista, y muy bueno lo que comentó hace un momento, ¿no? Somos seres humanos ante todo, y no podemos permanecer rígidos como una pared. ¿Cómo se logra eso? Mantenerse sobrio ante el tema de la represión a las libertades. Gracias a Dios aquí en Colombia, y aunque se creía que con este gobierno por lo menos iba a haber mucha coerción de libertades y represión por la línea ideológica que representa el actual presidente de Colombia, pues hasta el momento no ha pasado. Y entonces eso es fundamental en una democracia, que la gente pueda expresar libremente, por
supuesto, argumentos, con críticas sólidas y demás, a un gobierno, que el gobierno no vaya a censurar ni a callar. Obviamente acá el presidente se molesta todo el tiempo, se levanta a Twitter a mirar y a responderle a los periodistas y a decir que no, y que eso no es así, pero bueno, es un ejercicio también democrático donde él tiene la posibilidad de defenderse, pero el periodista también de hablar, y hasta el momento no hemos visto eso que infortunadamente pasó en Venezuela, lamentable, de cerrar medios, de censurar y de callar a los periodistas, de repatriarlos. Eso es realmente un atentado a la libertad de expresión, y justamente en estos países tan polarizados, pues es importante que la gente pueda hablar y expresarse para que la audiencia y la gente se forme su propia opinión, considere qué es lo mejor, a quién le cree, a quién no. Obviamente, repito, hay que hablar con seguridad, con información confiable, críticas sólidas, basadas en fundamentos y con argumentos, ¿no? Con respeto siempre, pero es importante eso, que haya muchas posturas, muchas visiones de país, muchas opiniones para que la gente pues se entere, ¿no? Y se forme su propia opinión. El tema de la libertad de expresión, también tuve un episodio donde de algún modo se me criticó porque, sí, lo sentí como una crítica porque se supone que Venezuela está bajo dictadura. Entonces, cuando tú posteas una imagen que te fuiste de viaje o en un sitio compartiendo, la gente que no es venezolana muchas veces no entiende pues cómo es que están en dictadura y pasa esto, ¿no? Y publicas un descontento de pronto y nadie te lleva al paredón y te fusila. Entonces me senté como a explicar, bueno, porque, o sea, efectivamente tú puedes postear lo que tú quieras. Aquí el problema ha sido más que todo por libertad de prensa, porque sí ha habido medios que se han censurado, pero la gente a veces no entiende cómo, por lo menos en nuestro contexto, cómo pasa esto por redes sociales, este fenómeno, cuando se supone que es un país en dictadura. ¿Qué diferencia pudiera establecer entre lo que es libertad de expresión y libertad de prensa para quienes no son periodistas? Pudiéramos de pronto entender como pueblo de qué estamos hablando. Para mí es lo mismo, y de hecho la libertad de expresión es un término más amplio que ahora se utiliza mucho más porque la libertad de prensa ya es muy pequeña, muy limitada. Entonces la libertad de expresión es en cualquier escenario, en una plaza pública, en las redes sociales, en la televisión, en diferentes escenarios. Entonces la libertad de expresión es un concepto mucho más amplio que se debe respetar, y ahora, ¿no? Con la era digital, como decíamos, Twitter, todo, obviamente hay mucha gente que calumnia, que dice cosas que no son, que amenaza, y eso, pues todos los organismos de prensa internacional y las redes sociales tienen que censurar eso. Pero la libertad de expresión es un término muy amplio que realmente debe preservarse, porque el día que te atenten contra la libertad de expresión es el peor derecho que te pueden arrebatar. Entre las muchas noticias que le ha tocado cubrir, hay una que me llamó la atención, y es justamente por esto, por la libertad de prensa, ¿no? Siempre he visto con un poco de miedo y respeto al periodista de Colombia particularmente, aunque ahora no estamos, nuestro contexto no es muy diferente. Pero mi familia es de Colombia y siempre me contaban cosas de aquel tiempo. Mi familia emigró acá a Venezuela y escuchábamos pues el caso Pablo Escobar, todo esto, cómo se puede hacer periodismo en un país tan convulsionado. Y recientemente, bueno, creo que fue el año pasado, no tan reciente, cubrió una noticia sobre el fiscal Marcelo Pecci, ¿no? Fue como un poco polémico el tema. Quería saber, noticias de este tipo, cuando le ha tocado cubrirlas, ¿no ha tenido oposición de gente del gobierno que de pronto toque fibras que no quieren que se toque? ¿Cómo ha manejado ese asunto si es que ha sucedido así? No, como te digo, acá en Colombia se ha respetado mucho esa libertad de expresión, al gobierno le gustará o no, pero uno tiene que denunciar y ser claro con lo que está pasando, y por eso, por lo menos por ahora, en Colombia contamos con esa libertad de expresión, y el papel del periodista es eso, contar lo que los poderosos no quieren que se sepa. Entonces hay que criticar al gobierno, sacar toda la corrupción que hacen, todos los gobiernos son iguales, hay diferentes escándalos, y el periodista tiene que destapar eso, porque justamente ese es el rol del comunicador, ser ese quinto poder, ese guardián vigilante de los poderosos que tienen muchas cosas que no quieren que se sepa. Entonces el periodista tiene que escudriñar y revelar todo eso para que la gente no trague entero y la audiencia sepa realmente a quién elige, quién está en el poder, y le exija a ese mandatario o a ese alcalde o a ese senador por el que votó, pues que le cumpla las promesas, lo que prometió, y si al presidente
no le gusta, pues de malas, porque queda así como dice la vicepresidenta Francia Márquez, de malas. Pero eso sí es cierto, o sea, hay que, no se puede quedar uno callado, porque justamente esa es la labor del periodista. Por cierto, le quería comentar sobre ese episodio. Yo incluso hice una parodia de eso en TikTok y toda la cosa. ¿Cómo se vio esto allá en Colombia? Estas declaraciones desde su visión. Pues muy mal, porque la vicepresidenta se supone que es una persona que siempre ha hablado de la equidad, de la igualdad, de la región, en el país, que hay que darle el dinero a los más necesitados. Criticaba a los presidentes y a los gobiernos anteriores que utilizaban el avión presidencial para un escándalo de la familia del presidente Duque. Se llevó a sus hijos a una fiesta en el eje cafetero y esta señora hizo el escándalo de la vida. Obviamente eso estaba mal y había que censurarlo, pero llega ella y hace lo mismo. Entonces eso no está bien visto. El presidente Duque lo usó una vez y le dijeron y dijo, bueno, sí, como que la embarré, pero igual es que es el avión donde tiene que trasladar a la familia, eso está bien. Pero ella criticó eso, es lo que se le cuestiona a Francia Márquez. Si ella no estaba de acuerdo con eso, ahora, ¿por qué utiliza el helicóptero? Además que no es cada mes, es cada 3 días. Se va de Bogotá a Dapa, en el Valle del Cauca, donde ella vive en el suroccidente del país, porque la Casa de Bogotá tampoco le gusta, que se la pagan los colombianos con los impuestos. Y ese viaje, esos gastos de un helicóptero de esa magnitud, pues son muy costosos para la alta inflación que vive el país, y la señora pues de viaje cuando criticó eso. Entonces eso es lo que la gente le cuestiona. Claro. ¿Cuáles han sido los escollos con los que ha tenido que batallar o sortear en este camino de la comunicación? ¿Algo en algún momento, algo en el ejercicio lo ha paralizado? Esta noticia no voy a poder, o con este trabajo yo prefiero que lo haga otra persona. ¿Nunca se ha enfrentado a una situación así? No, pues toca hacerlo, y de todas maneras uno tiene una afinidad por ciertos temas. Entonces, claro, cuando le dicen a uno no toca cubrir esto, y uno dice, ay, pero yo por qué, no es como mi tema tan cercano que me gusta, pero pues toca hacerlo. Es el trabajo y ese compromiso. Entonces, pues si hay noticias algunas que de pronto uno dice, ay, bueno, como que no es tan fácil, y no tengo esas relaciones, esos contactos con esa fuente, entonces va a ser más difícil acceder a la información. Entonces, sí, lo mismo, como si le ponen a alguien de deportes a que te haga una noticia política, es difícil, pero hay circunstancias y momentos que hay que hacer de todo. El Mundial, pues, es un evento, ¿no?, global, donde la gente está enfocada en eso. Entonces la mayoría de los noticieros, de la hora o la media hora, lo que dura el informativo, pues tocaba dedicarle al Mundial. Pues uno no es periodista de deportes, pero tocaba hacerlo en ese momento. Entonces, incluso en elecciones también, por ejemplo, cuando hay votaciones, a los periodistas de deportes a veces los ponen a que ayuden con una nota de la elección, que no tienen ni idea, pero pues, como te digo, un periodista es integral y tenemos que saber de todo, porque así no sea nuestra fuente principal. En este momento necesitamos hacer información de ese tipo y tenemos que estar muy, muy preparados y colaborar. ¿Qué es lo que un periodista nunca debería hacer? Nunca vender su conciencia, nunca comprar ni vender información, nunca publicar nada sin verificar, sin contrastar fuentes, de que esté completamente seguro que es verdad. Si por alguna equivocación publica una información inequívoca, tiene que retractarse, ofrecer excusas a las personas que afectó, y eso básicamente. Muestra mucho control ante una cámara, creo que lo comenté hace rato. ¿Qué se puede hacer para mantener ese dominio, o para tener dominio ante una cámara? ¿Cuál sería el secreto? Porque a veces, esto lo digo quizás desde mi ignorancia, hay ciertos temperamentos que de pronto como que se te es más fácil. Una persona más extrovertida a lo mejor tiene mayor capacidad, asume uno. Entonces hay personas que de pronto se les dificulta un poco más, dependiendo de, son más introvertidas. Pero ¿cuál sería su opinión al respecto para tener este dominio escénico, por decirlo de algún modo? El secreto es uno solo, y es el que toda la gente debe trabajar, porque lo otro ya con la práctica, con el día a día, con aprender, se va mejorando. Entonces, lo primero es tener conocimiento de lo que se va a hablar. Si usted tiene la información clara, contenido, datos, análisis, puede improvisar, puede hablar con seguridad,
puede transmitirle al televidente de manera tranquila y segura, pero si uno no tiene información, pues va a quedar asustado, no va a saber qué decir, la gente va a sentir ese miedo, dice, este no sabe lo que está hablando, no tiene ni idea, entonces no me da credibilidad, no me da confianza. Es importante que usted, repito, y lo he dicho siempre en esta entrevista, esté completamente informado, actualizado de lo que pasa, y ya desde que tenga la información y el contenido, las palabras fluyen, van saliendo, o cuando usted habla de un tema que domina y conoce. Por eso, entonces, cada periodista tiene su espacio y su fuente. Hay unos que saben mucho de deportes, que son expertos en eso, pues van a hablarte del narrador, del equipo técnico, de los clubes. Entonces, la persona que conoce de lo que está hablando ya tiene seguridad a la cámara. Y ya lo otro le va fluyendo, las palabras van saliendo y lo otro se aprende con la práctica, vocalizar, hay que hablar claro, conciso, no interpretar lo que se dice, y lo hablábamos ahora cuando uno siente la noticia. Si hay algo triste, pues, y te toca la fibra, pues hay que sentirlo. El televidente también lo va a agradecer porque es llevarle esa información más cercana y más humana a la gente. Ese es el secreto. El tema del compromiso social, ¿qué tan relacionado está el periodista con esta palabra, con esta frase? Porque quizá hablo también desde mi contexto, ¿no? Yo no voy a estudiar 5 años de carrera para terminar, y no quiero desmeritar el trabajo que hacen otras personas, pero siempre tuve claro con respecto a eso. No sé si es un error verlo así, pero yo dije, yo no voy a estudiar 5 años de carrera para terminar contando chismes en un set y hablando de intimidades de famosos. O sea, para hacer eso no necesito estudiar periodismo. El compromiso social, cuando le hablan de esta frase, ¿qué es lo que viene a su mente y cómo pudiera relacionar esto con el periodismo? Lo es todo, son dos aristas, ya lo decíamos. La primera del periodista es, por supuesto, tener, ¿no?, la información y destapar escándalos y ser ese veedor, ese guardián, ese vigilante del poder, que es donde se destapa toda esa corrupción y esos escándalos en todos los países y que mantienen, ¿no?, guardado. Entonces, son esos dos escenarios. Uno, ser ese vigilante, destapar ollas podridas y contar lo que los poderosos no quieren que se sepa. Y la otra, que todo va inmerso, es el compromiso social. Es fundamental el compromiso social porque el periodista tiene que ayudar a la gente. ¿Y cómo ayuda? Destapando esos escándalos, ¿no? Que la gente no trague entero, ya estás haciendo un compromiso social con la gente. En crisis, ¿no? Entonces, en desastres naturales, el estar allá. Por eso, cuando el tutor decía que no podía ponerle la manito aquí en el hombro a una persona que estaba llorando y sufriendo, pues está completamente desorientado, y qué pena con él si nos está viendo, pero es que el comunicador es social. Entonces tiene que ser humano primero, con la gente, con las circunstancias, con lo que está pasando, para ayudar a los demás. Entonces somos ese canal, ese medio. Por ejemplo, en desastres naturales, a través de la televisión, la gente ve de pronto a un familiar perdido, no tienen comunicación y lo ven ahí en la cámara. Entonces, en todos los aspectos estamos haciendo trabajo social, directamente, y eso es lo más bonito de esta profesión. Siempre han tenido esa libertad de decir, pero nunca ha tenido un caso, puntualmente con un político, donde ha tenido este conflicto. No, realmente no, pues obviamente el político se molestará, pero es que esa es la tarea que hay que hacer y hay que contar, y también hay que reconocer lo bueno que hace. Entonces, pues ya no he tenido conflictos, gracias a Dios, ni amenazas, ni nada de esas cosas. Acá ha habido, por lo menos hasta ahora, mucho respeto en eso. Claro, se molestarán y a veces dicen que no, que eso no es así, pero volvemos también a otro principio clave que yo dije. Hay que verificar la información, hay que contrastar fuentes, hay que estar seguros de que es cierto lo que se va a decir. Entonces, si a la final es cierto y la persona, el político, lo que sea, no tiene cómo desmentir, pues no tiene nada que decir. Pero hay que cuidarse mucho para evitar injurias y calumnias y estar muy seguros. Y si se llega a publicar algo que no es o que resultó mentira, porque a uno también lo engañan mucho y por eso hay que escudriñar, no tragar entero. Entonces, si algo llega a pasar, pues saber retractarse y ofrecer excusas si se dijo una información imprecisa. Un periodista debe leer de todo. Claro, ya lo decíamos, hay que leer de todo. Es vital. Escuchar radio, ver televisión, estar informado, eso es fundamental. Mauricio Sandoval, de verdad agradezco infinitamente estos minutos
me gustaría en este punto, pues sí, que nos dijera de pronto, para aquellos que nos vamos iniciando en esto, ¿cuál sería el tips maestro para todos aquellos que o nos estamos iniciando o desean transitar esta senda de la comunicación? Recoger básicamente lo que ya hemos dicho en esta entrevista, he dado varios tipsitos, entonces de ahí pues pueden como tomar y espero que la vuelvan a ver también con detalle, ahí hay muchas recomendaciones y lo fundamental es ser excelente persona, ya lo decía Ryszard Kapuczynski, para ser gran periodista hay que ser primero excelente persona, ser humano, ¿no? Interpretar la noticia, ser honesto, lo más transparente posible, tratar de no hacerle daño a los demás, investigar bien lo que se va a publicar, estar seguro de lo que se va a decir y que es verídico, no por la chiva, por la primicia, por salir con la exclusiva, pues a veces salen muchas informaciones equivocadas y erróneas y hay que retractarse. Entonces lo mejor es demorarse, así no sea el primero, ya lo decía también nuestro nuevo Gabriel García Márquez, la noticia no es ser el primero, sino es el contenido de calidad, el contenido confiable y seguro. Eso es correcto. Preguntando aquí ahora no al periodista, sino al hombre, y es lo que veo acá, un hombre que maneja muy bien el discurso. ¿Cómo afronta la crítica? No, con mucho respeto, como ya lo decía también al inicio, hay gente que te quiere, otra que no tanto, entonces hay que estar abiertos a sus comentarios y no tomarse todo tan en serio, ¿no? Claro, dice, ay no, que la gente me quiere mucho, no hace sino escribirme maravillas, claro, porque tienen un cariño hacia ti y no ven de pronto cosas malas, oportunidades de mejora que tengas, mientras que los críticos, como no tienen ese cariño y siempre están criticando y juzgando, pues muchas de esas cosas hay que tomarlas en serio, que de pronto ellos, como no tienen esa cercanía con uno, pues sí las ven y te las hacen ver, valga la redundancia, y uno puede trabajar en esos aspectos para mejorar. Entonces la crítica es clave en este proceso, porque todos los días estamos aprendiendo y es importante saber qué opina la gente de ti, qué les gusta, qué no les gusta, para mejorar, y la idea es que cada vez más personas sientan y valoren tu trabajo. Ante la adversidad, ¿cómo reacciona Mauricio Sandoval? No, siguiendo adelante, no hay que darte por vencido, hay que siempre llegar al otro extremo, nadar hasta la orilla si uno se esté ahogando, remar y remar, no dejarse vencer ni caer en el momento, porque hay que mirar siempre adelante y las cosas son pasajeras, si hay algún mal momento todo pasará, no dura para siempre, hay que aprender de eso, lecciones aprendidas para evitar volver a caer en esos mismos errores y siempre mirando adelante, nunca para atrás. Su mensaje al pueblo venezolano y colombiano. Nada, países hermanos, que ese cariño y esa hermandad siga siempre adelante, independiente de quién esté en los hilos del poder, porque esa gente pues realmente no nos manda, y se han generado muchas disputas, controversias, ¿no? Xenofobia también, y es normal, mucho venezolano aquí en Colombia, no todos, y también por las oportunidades, pues han llegado a hacer cosas lícitas, entonces pues también eso se va generando un odio ahí de culturas, pero provocado por los mismos poderosos que han estado allí en las cabezas generando odio, y no podemos permitir eso, siempre trabajar de la mano, somos pueblos hermanos. Venezuela recibió a muchos colombianos en su tiempo, y lo mismo ahora Colombia, entonces siempre esa mano solidaria esté ahí presente. Mauricio Sandoval, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente y súper complacido de haber podido conversar con usted a través de este espacio. De verdad, gracias. Gracias, Franco, por la invitación, también a todas las personas que se conectaron, que han estado ahí interesadas en lo poco que pueda como compartirles, así que muchas gracias por la invitación y por el espacio, muy valioso. Bendiciones a todos, gracias por conectarse. Hoy hablamos franco con Mauricio Sandoval, periodista colombiano. Será hasta una nueva conexión. Gracias por conectarse. Gracias a todos. Una feliz noche.